inicia De Frente. El espacio para decir la verdad sin miedo. Segundo Cabrera y sus invitados de frente a los hechos y sus realidades. Bienvenidos. Acompañarnos en los estudios de Radio Noticias Cuenca y me permito saludarle a todas las personas que nos acompañan en diferentes medios de comunicación. Saludamos a Radio San Fernando, que está atento, a Radio Guapondeli, también mandamos un saludo a Rubén Freire, también a TAE TV, Radio Limón en la provincia de Morona, Santiago, Mirilla IC, Portal Azuayo, Radio Multiimpactos en Danbury, Estados Unidos. También saludamos a las personas que nos sintonizan allá en Danbury, Estados Unidos. Gracias a ustedes por permitirnos estar en cada uno de sus hogares, y a todas las personas que nos ven a través de la página de Periodismo Sin Mordaza, también medios digitales, que son los que están llegando hacia todos los sectores, ¿no? Aquí ya no solamente estamos enmarcados en un solo ámbito, sino estas redes sociales trascienden y van más allá, ¿no? Y yo quiero empezar justamente el día de hoy con la venia de ustedes, dándoles a conocer algo que pasó en el cantón de Girón. Pues resulta de que ahí, por hacer cumplir la ley, por ejercer en este caso la potestad de funcionarios o autoridades ahí en el cantón de Girón, y por sacar a esta gente inconsciente, gente que no tiene ni respeto con su vida propia, pues encima de esto generan escándalos, ¿no? Generan riñas, y nada más y nada menos con los miembros de la institución policial y con el mismo jefe político del Cantón Girón. Yo quiero darles a conocer justamente este video que nos había llegado, ¿no? Nos había llegado, y donde ustedes van a ver claramente cómo esta sarta de irresponsables empiezan a agredir, a más de esto que se los está cuidando. No los estamos cuidando nosotros, sino para eso están estos funcionarios públicos que ganan su sueldo y deben de cuidar el bienestar de la población. Pero esta sarta de sinvergüenzas que hay ahí en el cantón de Girón, pues se meten en una tienda por ahí, una de esas fachadas de tienda, y ahí, señor alcalde, usted también debe de reaccionar, porque no es justo y no es correcto de que una tienda se habilite para después hacer la cantina. No, ahí al inicio, en la fachada, están los productos de primera necesidad, pero después le pasan en la parte posterior y hay cantinas enteras. Entonces ahí es donde va esta sarta de irresponsables que no tienen ni respeto ni con su vida propia, ni con la de su madre, ni con la de sus esposas, ni con nadie. O sea, estos sinvergüenzas no respetan a nadie, ¿no? Y van a tomar trago y después salen borrachos sin mascarilla, y después van y se quedan encima de esto de yapa. Suelen quedarse en muchos de los casos. Yo he estado en el cantón de Girón, y de hecho esta semana estuve en el cantón Girón, ¿no? En el cantón San Fernando también estuve esta semana, y se quedan acostados ahí en la calle, ¿no? Sin nada, sin cubrebocas, sin nada, sin absolutamente nada. Entonces la autoridad debe de reaccionar. Yo estoy de acuerdo de que la autoridad haga cumplir lo que dice la norma, porque para eso están aquellos funcionarios públicos. Y miren lo que pasó cuando el jefe político del cantón de Girón trata de ayudarles a esta sarta de irresponsables, de que no pueden hacer todavía lo que les da la regalada gana, porque además de eso no solamente corre peligro su propia vida, su propia integridad, sino la de los de afuera. Veamos el video, justamente, Hernán, que usted me ayude con este video allá en el cantón de Girón, y después les voy a argumentar en estos documentos que tengo acá. Ya, estoy grabando. Ya, sal. Ya, se fueron afuera, se fueron. Los que están afuera se fueron. Dale, estoy grabando. Dale, estoy grabando, dale.
Oye, Carlos estoy buscando loco. José, me está buscando loco. José, tranquilo. Dale, oye, dale, ábrete. Ábrete. José, tranquilo, José, tranquilo. Yo te conozco, loco. Dale. José, tranquilo. Llévale, mijo, llévale. Tranquilo, sí, señora. Pero si no estaba haciendo nada, jefe, si no estaba haciendo nada, porque... No, ni puertas. Ahí está, justamente. Ustedes le vieron cómo le propina un tremendo golpe al funcionario público que trata de salvar esta tarea de irresponsables, ¿no? Y cómo quieren que los reciba. Yo no sé si que quieren que los reciba con flores, con una caja de chocolates a estos descarados y sinvergüenzas, irresponsables con su propia vida. Agreden al funcionario público, quieren agredir encima de esto a los policías, terminan de esto amenazando, decir que yo te conozco, yo sé de dónde estás. Yo no sé qué clase de tipos son estos señores, ¿no? Pero aquí sí se debe de hacer cumplir la ley. Para eso está la fuerza pública y para eso están los jefes políticos. Ustedes ven en este video cómo le propina tremendo golpe ahí a la autoridad. Y yo no veo de que de aquí en adelante se los reciba, señores, con un ramo de rosas. No sé si que quieren ramo de rosas o si que quieren una caja de chocolates para que los funcionarios empiecen a llevar unas cajas de chocolate en el balde de la camioneta de la policía o del carro de la policía. No, para que cada vez que vean estos borrachos sinvergüenzas, les den un ramo de rosas y le den encima de esto una caja de chocolates, ¿no? Y les procedan a decir, por favor, retírense. Entonces, de ahí tenemos estas agresiones. El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 33 señala lo siguiente: la legítima defensa. Existe legítima defensa cuando una persona actúa en defensa de cualquier derecho propio o ajeno, siempre y cuando concurra en los siguientes requisitos: agresión actual y legítima, necesidad racional de la defensa y falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa de un derecho. Los funcionarios públicos no pueden reaccionar a más de decirle que pare, y si se les vienen a ellos encima o si que cualquiera se nos viene encima, lo único que hacemos es separarlo. Es esto el tema de la legítima defensa. No pueden satanizar ustedes así por así. Ya saben ustedes que no deben de hacer lo que estaban haciendo en este momento y encima de esto van a amenazar como si se tratara, no sé, de su casa. Yo creo que así actúan en este nivel de mediocridad, actúan estos malos ciudadanos que existen en el cantón de Girón. Y por suerte, allí hay autoridades que hacen cumplir la ley. ¿Qué es lo que dice el artículo 283? Y ahí sí me voy con el gobernador de la provincia de La Suay, ¿no? Señor gobernador de la provincia de La Suay, no se puede tolerar que esta calidad de ciudadanos pues atropellen a los funcionarios públicos. Y para eso el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal señala que hay ataque y resistencia. Ojo, a la persona que ataque o se resista con violencias, amenazas, que fue lo que escuchamos en ese video, a los empleados públicos, a los funcionarios públicos, a los depositarios agentes de la fuerza pública, y serán sancionados con 6 a 2 años. Yo creo que estas situaciones no se debe de permitir, no se debe de ser laxo en la vida, no se debe, ni siquiera se debe de pensar de que dejémosles pasar por esta vez y la próxima vez ya vamos saliendo con algo más. No, esto si no ponemos un freno, pues vamos a tener este tipo de ciudadanos y por eso es que estamos así la ciudadanía, porque hay ciudadanos que les dicen muy bien, salgan de su trabajo y vayan directamente acá. ¿O será esto quizás el llamado a lo que dice el señor candidato Guillermo Lasso? Ya que y que se tomen las cervezas donde les da la regalada gana. Pero aquí deben de actuar, de acuerdo a las competencias, el 264 de la Constitución, el señor alcalde del Cantón Girón, uso y ocupación de suelo. Pues tienda que está camuflada o tapiñada en un lugar en donde se vendan cosas y después van a vender trago para darles a estos sinvergüenzas mamarrachos, pues se debe de actuar, señor alcalde y señor comisario de la municipalidad del Cantón de Girón, pues a clausurar, ahí está la tienda. Si no está, o sea, ayuden y colaboren al jefe político ustedes ahí. No pueden permitir que en este caso pase esto y ustedes también se laven las manos, se hagan de la vista gorda. Y señor gobernador, hay que respaldar a los funcionarios.
Hay que respaldar en este caso al señor jefe político, hay que respaldar a los señores policías, porque miren, van a decir, no, es que yo no tuve la culpa. Les tengo malas noticias a aquellos sinvergüenzas que están ahí. Aquí tengo un parte policial en donde se señala lo siguiente, y ¿qué es lo que dice? Fecha de elaboración 21/11 a las 00:09:30. ¿Qué es lo que dice? En circunstancias, la comisaria del Cantón Girón, Sonia Patiño, el jefe político del Cantón de Girón, Juan Bermeo, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Al interior de una tienda ingiriendo alcohol, en donde ha existido una alerta de que ciudadanos estaban al interior de una tienda ingiriendo alcohol y presumiblemente con una arma de fuego. El Código Orgánico Integral Penal pues sanciona también personas que porten y tengan tenencia y porte de armas de fuego. Y la sanción va más allá de estos cariñitos, ¿no? Pero ahí es donde se debe de respaldar, en este caso, a los señores. El comisario y el jefe político del Cantón Girón actúan en vista a esto, o quieren que les llame y el jefe político de la policía no vaya para allá, para que después lo satanicen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Aquí el parte policial lo que dice claramente, dice... Ellos han llegado ahí, se escucha un llamado de auxilio desde el ingreso de la tenencia política de la policía, detengan, dice, por parte del señor jefe político, donde a nuestra salida del interior de los baños se observa que se encontraba sangrando por la nariz, producto de un golpe con una escoba mencionado, que se encontraba de espaldas y no observó qué persona fue la que le agredió, o sea, le dio un tremendo escobazo ahí, ¿no? Le partió ahí casi la nariz, donde se realiza una entrevista, eso es lo que dicen los señores policías, se realiza varias entrevistas a personas que estaban en el lugar y que observaron quién fue la persona agresora, indicándole por varias personas que no querían identificarse por posibles represalias, que el señor... Aquí da el nombre de un señor Rubén L., quien cogió una escoba y le propinó un golpe en la nariz y luego de agredirle salió en precipitada carrera. Esto es lo que habla justamente y es esto lo que se dice, no lo que están tratando de tergiversar en las famosísimas redes sociales. Y aquí tenemos las fotografías del señor jefe político. Y aquí tenemos más de aquellas agresiones. Es esto lo que nos dicen los documentos, ¿no? Hay los videos que están circulando, efectivamente, pero hay que contar toda la historia y no hay que contar historias a medias, porque la mentira repetida 1000 veces se la trata de convertir en verdad, ¿no? Y estas acciones, señor gobernador de la provincia de La Suay, insisto en este tema, no se puede permitir. Si tenemos la ley, pues actúa en base a la ley y hay que sancionar. Si hay que sancionar a estos malos ciudadanos que no tienen ni respeto ni con su vida propia, pues hay que sancionar de acuerdo a la ley, se deberá sancionar. Pero no se puede permitir que el día de mañana el señor jefe político o el teniente o el comisario o cualquier funcionario público trate de hacer cumplir y estos vándalos empiecen a maltratar a aquellos funcionarios públicos que están prestando su colaboración, jugándosela encima de esto y reciban estas amenazas verbales, por un lado, como ustedes escucharon en el video, y por el otro lado reciban escobazos en la cara. Imagínense que no hubiese sido una escoba, hubiese sido otro objeto contundente con el que hubiesen golpeado al señor jefe político. Estaríamos lamentando y por estas posiciones quizás un poco tibias de todas las autoridades que yo no me quiero meter porque no es problema mío. No, ahí están todos, desde el señor alcalde de ahí, el señor jefe político, la Policía Nacional y todas las personas que involucren en tema de seguridad de ahí. Recordarles que también dentro de las competencias el tema de seguridad es competencia también, no directa, pero sí hay una corresponsabilidad de los municipios, de los gobiernos autónomos descentralizados, tanto locales como provinciales, pero eso desconocen aquellas autoridades, ¿no? Con ese tema yo quiero pasar a otro asunto más, que es donde hay gente que no se le escucha y es en Quirquisbajo, en la parroquia Victoria del Portete, en pleno bicentenario, pues existen gente que todavía claman para que todos los días puedan tener agua hasta para beber, ¿no? Pero ahí ni el gobierno autónomo descentralizado municipal del Cuenca, ni tampoco la prefectura de La Suay ayuda a la gente de las comunidades. Después nos decimos, ¿por qué dejan el campo solo, señora prefecta y señora viceprefecta Magali Quesada? No, después se están quejando, dicen, ¿pero por qué? Y como son hábiles, tratan de
quizás botar la piedra más adelante. Y dicen, no, es que el gobierno, ustedes están ahí para representar, para eso están ustedes ahí. Y si que la señora viceprefecta también está ahí, también represente, pero no represente a la carta ciertos niveles de gobierno donde las veo que se pasean mucho, ¿no? Veo que están en Girón, veo, perdón, no en Girón, en Nabón, veo que están en Paute, y yo sé que en la vida hay que ser recíprocos, y está bien la reciprocidad y el juego que han tenido quizás algunas de las autoridades al momento que ustedes mencionaban anteriormente en la Cámara. Pero yo creo que esta situación debe de parar, no solamente se debe de atender a ciertos cantones y a ciertas parroquias que les hicieron coro, y les hicieron coro, porque es tan contradictoria la señora prefecta que a veces hasta me asusto. Por un lado dice una cosa y por otro lado dice otra cosa totalmente diferente, y les voy a demostrar con este documento. Y es por esa situación que con fecha 3 de diciembre del año 2019 sesionó la Cámara en sesión ordinaria 04 del año 2019, sesionó la Cámara. De los 24 consejeros, pues no estuvieron varios de ellos, ¿no? Entre estos, el alcalde Ponce Enríquez salió, también el alcalde Pan tampoco estuvo. Nabón ni hablar, porque ustedes saben que es de la línea, pese a la una decir ser del ala Pachacuti crítico, que no existe, que solamente existe en el imaginario de la señora prefecta y de la viceprefecta, porque de ahí ya no hay más, y ahí se afinó con Democracia Sí, ¿no? Que es uno de los alcaldes que salió electo por esa lista. Me refiero al alcalde del Cantón Nabón. No, tampoco estuvo Raúl Delgado, tampoco, para qué decirlo así, o sea, bailamos al mejor, al que mejor nos ponga la música. Luis Llanes también, y Dugdug, el señor David Hidrobo, que habla tanto de la paridad que hasta termina confundiéndose su blandengue discurso, que nadie no le entiende. Y los restos de consejeros, 17 consejeros apoyaron esta propuesta, que la tengo en mis manos, dijeron sí, decíamos que eliminemos la tasa solidaria. Y la señora viceprefecta, aquí le tengo la versión de la señora viceprefecta en ese entonces, hoy prefecta de la provincia de Azuay, tenemos la intervención de la autoridad actual, ¿no? Y hay una serie de contradicciones, ¿no? Hay una serie de contradicciones. Aquí la tengo, la versión de la señora prefecta, que es lo que decía ahí. Inentendible. Desde que empezó la señora prefecta no se ha acabado de entender aún la situación, más en el tema político. Por un lado cuestiona y por el otro lado hace lo mismo. Los funcionarios públicos están calladitos, hacen reuniones quizás a puerta cerrada, y como si nosotros, los periodistas, los que andamos en el territorio, los que andamos donde no solamente llegue el asfalto, señora prefecta o viceprefecta, donde andamos, donde hay lodo y hay polvo, pues tenemos otras realidades diferentes. Pero hoy la política de comunicación totalmente ha cambiado en la prefectura de la Azuay y tenemos otras reglas del juego. Estamos esperando que hasta ahora nos atienda, por ejemplo, el señor de Talento Humano, que cuando salió el tema de los funcionarios públicos decían, vayan y vean, díganle que hay cuestiones que ustedes los periodistas deben de saber. Pues hasta ahora estamos esperando ya una semana que niegan la información encima de señora prefecta, y si no lo sabe, atienda a esto. Hemos solicitado la información y hasta ahora estamos esperando que el señor de Talento Humano tenga la amabilidad, no sé si que está ahí o estará anclado, de que nos llame y nos diga, vea, esta es la información que necesitamos y esta es la información que las entregamos. Pero hasta ahora no nos llaman. Entiendo que se olvidaron, por eso les hago un llamado desde aquí. Entonces, se reúne la Cámara Provincial y es una propuesta de campaña. Sin conocer a quienes tienen que pedir los recursos necesarios para hacer obras, implican en querer mentir a la ciudadanía sobre la tasa solidaria. Nosotros con el doctor Yacu tenemos una amistad hace más de 40 años, cuando siempre hemos defendido los intereses del agua, pero compromisos políticos no lo hemos tenido de ninguna manera, porque los compromisos políticos, cuando la gente son inteligentes, solamente se da es cuando existen los informes técnicos. Aquí tengo los informes técnicos de las personas quienes hicieron la evaluación para poder eliminar la tasa solidaria.
O sea, no existió, eso quiero dejar claro justamente, don Mesías, de esta primera versión, lo que dice la señora prefecta, es viceprefecta, en ese entonces soy prefecta. Las premisas de la eliminación de la tasa solidaria no son técnicas, premisas, no son técnicas, son acuerdos políticos. Usted intervino en la silla vacía de acuerdo a lo que dice el Código Orgánico de Participación Ciudadana y Control Social, con voz y también tenía derecho justamente a un voto. Y antes de entrar a la silla vacía, por eso le decía, usted ya me lo está diciendo, que lo conoce hace mucho tiempo. Usted a la señora prefecta actual, quizás viceprefecta en ese entonces, la conocía recién, porque yo tampoco no la había visto en ningún lado, ¿no? Pero ella por ahí dice que siempre ha estado en la lucha, pero yo me desentiendo de ese lado porque no la había visto, ¿no? Entonces, antes de que usted participe en la silla vacía, no sé si Yacu en ese momento le dijo, vea, Mesías, apóyenos en esto, porque yo quiero ser de este tema ciudadano y social, un tema político, tal vez por ahí fueron las conversaciones, o qué es lo que pasó. Nunca hubo ni siquiera una conversación con ese entonces el doctor que fue prefecto. Nosotros lo único que lo hicimos es pedir que se cumpla con el ofrecimiento de campaña que lo hizo. Que lo hizo con la prefecta actual. Con la prefecta actual. Pero parece que la señora prefecta se ha olvidado. Pero lamentablemente, si es que yo tengo un equipo que trabajo para el beneficio de una ciudad, si yo trabajo para llegar a una prefectura, yo creo que deben coordinar y deben estar de acuerdo. Pero es un capricho, lo digo, de la prefecta, porque lamentablemente no tuvo el apoyo en su mayoría, a pesar que hubo argumentos diferentes de ella en las asambleas provinciales, donde que había mayoría de votos, ella siempre quiso salir con la de ella, pero lamentablemente los informes técnicos, informes de fiscalización, informes del departamento financiero indicaban que no era necesario la tasa solidaria. Muy bien, entonces lo que no pudo hacer ahí como prefecta, como viceprefecta, hoy lo quiere hacer como prefecta para salirse con las suyas. Así y de es. esta manera seguir golpeando el bolsillo de los ciudadanos comunes, como ustedes los transportistas, los choferes y como nosotros los ciudadanos. Todos. ¿Ya? Todos. A ver, el tema de los informes técnicos, algo que no está claro, porque dice, miren lo que dice. Después dice, no son técnicas, sino acuerdos políticos. Usted ya lo aclara. Y eso dice, sí, la señora prefecta. Y de eso me doy perfectamente cuenta. No, eso es lo que dice. Y los informes técnicos aquí presentados no son tal. Dice, adolecen de mucha imprecisión y no son y nos permiten efectivamente señalar que la tasa solidaria, tal como estaba planteada y fundamentalmente sus reformas que fueron de alguna manera también dichas, necesitamos aquí señalar que quienes pierden en este proceso son nuestros campesinos y campesinas. Acláreme ahora ese tema de lo que dice, que ella se da cuenta que los informes técnicos aquí presentados no son tal. Entonces, ¿qué son? ¿Son farfollas? ¿Son mentiras? ¿Qué son? Por eso le indico de que cuando nosotros estuvimos por 2 ocasiones en las asambleas ordinarias que fue convocada por el señor prefecto, lamentablemente ella no aceptaba ningún informe, a pesar que se le dio los informes de que por qué y cómo se debía eliminar la tasa solidaria. Ella no aceptaba para nada. Ella no aceptaba para nada y Parecía decía que era la dueña de la verdad, entonces. Como que decía, se tiene que seguir con la tasa solidaria. ¿Y por qué le mete a los campesinos? ¿Por qué le mete a las parroquias? Si tenemos informes que desde el año 2014 hasta la fecha no se les paga a las parroquias rurales argumentando de que han presentado documentos fuera de tiempo. No se les paga porque algunos a 60 parroquias rurales no se les paga. Y a 10 no se les paga porque no justifican el 30% que tienen que entregar la contraparte. Ya. No. Incluso decía el señor prefecto, y en el informe financiero dice que ellos, y está en la ordenanza, que ellos no les van a cobrar el 30% de la contraparte que tienen que dar las parroquias rurales
porque va a asumir la prefectura, porque eso ha sido el problema, que las parroquias rurales no pudieron justificar el 30% porque no tenían ingresos, no tenían dinero. ¿Y en dónde está, mi querido amigo, esa plata desde 2014, que es plata de los choferes, es plata de todo el pueblo de aquí de la Suay? ¿En dónde está? Que hasta la fecha no cancelan. Eso primerito debe estar averiguando, investigando la prefecta, para que indiquen en dónde está esa plata desde el año 2014 hasta la fecha, que son 4 años. Mesías, el tema político partidista y el tema ideológico quizás por ahí, que no lo acabamos de entender, parece que quiere terminar pasándonos la factura a ustedes y a todo el pueblo, cuencano y azuayo, de hecho, ¿no? ¿Por qué le digo esta situación y por qué sostengo esto? Porque los dos hicieron la propuesta. Yo aquí tengo el plan de trabajo de la señora prefecta, por si acaso, ¿no? Y ahí está firmando ella, también igualmente. Claro. Yaco cumplió, como lo que dice, justamente con lo que se dice, si le dice voy a eliminar, Yaco cumple. Y cuando ella estaba en la campaña pidiendo el voto, ahí sí estaba calladita, ¿no? Claro. O sea, y después de esto dice que no, que ya no ve bien esto. Parece que las discrepancias quizás políticas, partidistas que puedan tener entre la prefecta actual y el candidato hoy, Yacu Pérez, parece que la quieren endosar irresponsablemente a los ciudadanos. ¿Qué lectura ustedes tienen sobre este tema, Mesías? Pues, es que esa es la razón, y nosotros no vamos a permitir. Nosotros nos reunimos ya el día jueves, toda la transportación, porque nosotros estamos preocupados de esta situación. A permitir. Nosotros vamos a hacer una plantonera la próxima semana en la prefectura, rechazando el planteamiento que está haciendo la prefecta, que no vamos a permitir esta situación. Y si es necesario pedir la revocatoria, lo pediremos, porque no puede creerse de que después que una autoridad con una mayoría de votos, que el voto mío también fue a favor en la Cámara, en la Cámara, sí, sí. son 18 votos. Sí, 18. Entonces no puede ser posible que ahora, por su capricho de que quería mantenerle la tasa solidaria, se hable de que de nuevo a los cuencanos nos van a cobrar, sabiendo en la situación que nos encontramos los transportistas hasta el día de hoy. Golpeados totalmente. Golpeados, necesitados. Usted sabe que el transporte estudiantil hasta el día de hoy no está laborando. Y encima de esto quiere meterle una tasa solidaria. Encima de esto, el problema, y siguen falleciendo nuestros compañeros por darle el servicio a la ciudadanía. Recién termina de fallecer un compañero del transporte de turismo Baños. Entonces, y sobre eso, golpearnos del bolsillo de los cuencanos, no lo vamos a permitir. No lo digo yo como transportista público. Siendo esto, estamos hablando de que todos quienes tenemos un vehículo en nuestro cargo, se nos afecta el bolsillo. Mesías, me llama la atención un tema que usted señala, revocatorio del mandato, aplicar el artículo 105 de la misma Constitución, igualmente el 199 del Código de la Democracia, que acuden los ciudadanos. ¿Por qué? Porque si los ciudadanos apoyaron al binomio Yacu Pérez y Cecilia Méndez, que se desvincula ya del binomio, pero es una contradicción total, la señora prefecta, pues no entendemos por qué. Porque los ciudadanos, cuando Yacu Pérez habló de eliminar la tasa solidaria, fue cuando más votos captó de los mismos ciudadanos, ¿no? Porque imagínese una tasa en donde se cobren cerca de 400, 500, dependiendo el tipo de carro que tenga. Los otros, el básico era efectivamente 12, pero es ahí en donde generó más votos. Si la señora hoy prefecta hubiese estado en contra de esto, debía de tener sindéresis, debía de tener coherencia, y cuando Yacu Pérez hablaba en todos los medios de comunicación que iba a eliminar la tasa solidaria, ella era que haga la otra ala, y era que diga: no, yo no voy a permitir eso, para ver si ganaban la prefectura. ¿Qué le parece esto, Mesías? Claro, o sea, conscientemente, si es que yo estoy de candidato, estoy en el binomio, el momento que había una oposición de lo que yo quería hacer, era que no acepte, pues. Era que no acepte, porque esto está afectando a más de 80,000 compañeros que tienen los vehículos aquí en la provincia de la Suay. Y esto no es, le digo con toda sinceridad, nosotros los taxistas pagamos $12, pero los compañeros del transporte de carga,
los compañeros del transporte estudiantil, el urbano, paga mucho más. Hay unos compañeros que pagaban de acuerdo al costo del vehículo que llegaba casi a $1,200. Así es, sí, sí, sí. $1,200. Entonces, esto le afecta el bolsillo de las personas, le afecta el bolsillo de todos los ciudadanos. Y yo creo que la prefecta, con el respeto que se merece, debe hacer caso a los informes técnicos, los informes financieros, porque para eso tiene su equipo de trabajo. Pues aquí dice la dirección financiera que no necesariamente tiene que afectar el bolsillo de los ciudadanos, que se puede hacer las alternativas necesarias que ellos mismos dan aquí, aconsejan. ¿Qué es lo que en la reforma de la ordenanza? En la reforma. ¿Qué es lo que se necesita hacer para poder eliminar la tasa solidaria, para no hablar de la tasa solidaria? Y no solamente esperar sacar plata del bolsillo para después atender el tema de la vialidad. ¿Y para qué sacar? Pero ¿para qué sacar, mi querido amigo, si nunca se ha beneficiado la gente de la tasa solidaria para hacer buenas carreteras? Usted no ha encontrado una buena carretera en ninguna provincia, en ningún cantón, de aquí de la provincia de Azuay, no le veo por ningún lado, ¿no? Pese a que encima de esto, Mesías, hay que tener en cuenta algo, ¿no? Porque por un lado estaba la tasa solidaria, usted vea, las parroquias tienen que pagar un peaje comunitario, ¿no? Y encima de esto lleno de huecos. Por ejemplo, este día sábado estuve en la carretera linda que la prefecta nos invita a visitar, los paisajes de la provincia de Azuay, cuando es imposible casi realizarlo, porque las vías están llenas de hueco. Entonces, a más de esto, a más de pagar un impuesto al rodaje, que el impuesto lo pone, pero las tasas lo puede quitar y lo puede modificar, aquí lo puede nuevamente revivir la prefecta de la provincia de la Azuay, ¿no? Entonces, a más de que se paga la tasa solidaria, se paga los peajes, se paga el impuesto a la renta, se paga el rodaje. Imagínense cuántos rubros se paga de un mismo vehículo. Ese es insólito. Por esa situación, decía el prefecto de la provincia de la Azuay, en ese entonces legítimamente elegido, pues que era un impuesto, una tasa extorsiva, no un impuesto, el impuesto lo pone arriba, ¿no? Pero este recurso era extorsivo y dañino para la economía de todos los ciudadanos. Si antes lo considerábamos que no estábamos en pandemia dañino, ahora que estamos en pandemia, están sin trabajo los maestros, los choferes, están sin trabajo los conductores, los transportistas. ¿Qué decir a esta altura, Mesías? Eso le digo, lamentablemente, esos dineros que hablábamos de la tasa solidaria solamente es para, como dice el informe técnico, sirvió solamente para botar lastre, que se lastre de acuerdo al tiempo, de acuerdo en el tiempo que estamos, en 8 días no servía para nada. Entonces esa plata se botó sin motivo, se botó en las calles, porque ahora lo que pide el informe técnico, que por lo menos las parroquias rurales, los cantones tengan un asfalto, para que por lo menos duren unos 2 o 3 años, pero no con lo que quieren hacer, a seguir parcheando las calles. Usted ve que ni siquiera las calles de la provincia, ni siquiera aquí, a pesar que hemos tenido 5 asambleístas cuencanos, ministros de obras públicas, ¿cómo tenemos nuestras carreteras? Da envidia de ver en el Oro, en el Guayas, en el Pichincha, calles, vías de 4 carriles. Y aquí, a duras penas, solamente en estudios. ¿Usted cree que sea justo que se arreglen las vías con el bolsillo de los ciudadanos azuayos? No, pues. Cuando, por ejemplo, el artículo 263 en su numeral 8 señala que los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas. Y yo le quisiera preguntar a la señora prefecta, no sé, y de hecho le tengo que preguntar, gestionar cooperación internacional para el cumplimiento de las competencias. No solamente dice que hay que traer a aquellas autoridades de otros países a sentarse en los bonitos muebles que usted tiene en la oficina, sino a gestionar los recursos para atender la situación de la provincia. Para eso están, no lo digo yo, no lo dice Mesías Vicuña, sino lo dice el mandato constitucional al cual usted debe de acatar, Mesías, ¿no? Entonces, si no es justo esta situación, ¿cree que fue un error craso de la señora prefecta en el que recoge esto con fecha viernes 30 de octubre del año 2020, el diario El Mercurio? Y el diario El Mercurio, en una parte de esto, dice las autoridades
que participaron en el acto que tuvo lugar en el patio taller del gobierno provincial de Cuenca concordaron en la necesidad de generar más recursos. Mire, las autoridades en generar más recursos. Inclusive hablaron de la posibilidad de retomar el cobro de la tasa solidaria. Recursos que obtendrían de la matriculación vehicular. Esto es lo que dice y aquí está. Magali Quesada Minga y la señora Cecilia Méndez Mora. Las dos están aquí y las dos están hablando entonces de este recurso. Deberán de hablarle claramente. Entonces, ¿consideran esto un craso error, esta situación, además de las contradicciones políticas que la señora prefecta ha tenido? Bueno, la salida de ella es indicando de que el caso de la eliminación de la tasa solidaria fue político. Fue mentira, porque lamentablemente hay los estudios técnicos, hay el informe del Departamento de Fiscalización, del Departamento Financiero, donde que le indican cuál es el camino para recaudar los dineros, qué se puede eliminar los gastos en la prefectura para ahorrarse. Y eso lo dijo clarito el señor prefecto. Casi ese dinero ha servido solamente para hacer propaganda política, Sí, sí. para entregar a ciertos sectores para que se haga obras que nada tiene que ver con la vialidad. Por ejemplo, se daba a sectores para que hagan casas comunales, para que hagan proyectos de agua. Cosa que no podía permitirse porque la misma ordenanza decía que ese recurso Pues era para netamente vialidad, para la pues. vialidad. Así es. Para vialidad. Oiga, en ninguna parte del país tienen este problema. ¿Por qué? Porque las autoridades tienen la obligación de exigir al gobierno nacional, al ministro de Obras Públicas, que les den los recursos necesarios para la vialidad. Pero aquí parece todo lo contrario, Mesías, porque no quieren exigir al gobierno nacional, pero sí nos quieren exigir a las escuálidas economías que tienen los ciudadanos. Claro, es igual que yo le dijera a la señora prefecta, con todo el respeto, oiga, señora prefecta, yo quiero hacer una obra para el sindicato, deme usted la plata. No, pues esto sería es que es así, pues. Descabellado, claro. Claro, o sea, beneficiarse, o quizás elevar una imagen de su persona en el caso, en el símil que usted me pone, pero hacerlo con plata de otros, ¿no? Claro. O sea, cuando la Constitución dice claramente que hay que gestionar. La señora prefecta en su intervención de la Cámara Provincial cuestiona el informe técnico. ¿Usted qué informe técnico tiene en el que se sustenta la eliminación de esta tasa solidaria? Por favor, don Mesías. Aquí hay un informe técnico que entregan dos ingenieros profesionales. ¿Cuáles son los nombres de los ingenieros? Ruth Palacios Castro, Ruth Segovia Alvarado y el abogado Ruth Espinosa Espinosa. Ellos indican que tiene que eliminarse la tasa solidaria. ¿Ya? ¿Qué es lo que argumentan? ¿Qué es lo que motivan en este caso para que terminen con esta recomendación quizás final de que hay que eliminar la tasa solidaria? ¿Qué es lo que nos dicen? Además de eso, ¿por qué eliminar la tasa solidaria técnicamente? Pero ¿por qué me estoy refiriendo al informe técnico? Porque en su intervención que realiza la señora prefecta cuestiona prácticamente bastante el informe técnico, don Mesías. Ya. Y no es solamente el informe técnico, es el informe de fiscalización, es el informe del departamento financiero, donde que indican que tiene que solicitarse al gobierno nacional. De acuerdo al 129 del COTAT, ¿no? Claro, en donde las competencias están establecidas. Como lo hacen todas las provincias, pues, como lo hacen todos. Las vialidades que hacen, o por lo menos sugerir, a ver, nosotros en todas partes pagamos peaje. ¿Por qué no se hacen buenas obras? Paguemos peaje, pero paguemos con buenas carreteras, porque ahí sí nosotros podemos aceptar el pago porque vamos a eliminar, a ahorrarnos de tiempo, vamos a ahorrar de daños en las carreteras. Usted ahora vaya para San Isabel, vaya para el pasaje destrozado. Hay gente de Venezuela que están parcheando, botando tierra ahí, ayudando a parchearles a las autoridades, ayudando a trabajar en las carreteras. Claro, qué vergüenza, qué vergüenza que se vea a personas que nada tienen que ver ahí cobrando, claro, también por la necesidad de ellos, cobrando para parchear las carreteras, porque no tenemos buenas carreteras en la SUAY. Vergüenza da cuando usted se va de Guayaquil, quiere pasar al Oro, el trozo que queda de Ponce Enrique.
de 2 carriles, mientras que pasa usted al Oro, 4 carriles. Así, totalmente diferente, hasta discriminatorio, hasta cierto Pasa punto. al Guayas, usted ha visto, 4 carriles. Así es, sí, sí. Y sí. solo Ponce Enrique restringido del gobierno nacional. De hecho, toda la Y nosotros, con 5 asambleístas, ministros y todo, ¿qué hicieron por nosotros? ¿Qué hicieron por la vialidad de la provincia? Nada, nada. Entonces ahora le queda a la señora prefecta y a sus funcionarios hacer la gestión, exigir. Y ahí sí nosotros también podemos estar junto a ella, a pedir al gobierno que nos den los dineros que necesitamos para la vialidad. Pero si ella baraja la primera propuesta de retomar la tasa solidaria. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que, miren, cuando ustedes, yo estoy de acuerdo, compagino, y yo me sumaría justamente como siempre nos hemos sumado a las causas nobles, a las causas justas, pero que baraje una primera posición en esta fotito en donde está la señora prefecta y la viceprefecta Magali Quesada, ¿no? Que barajen la posibilidad de retomar primero antes de levantar la voz, así como lo hacía Yacu Pérez Guartambel. Entonces, primero no barajan eso, sino primero dice, vamos a ver, retomar la tasa solidaria, sabiendo que hay tantos desempleados, que hay padres de familia que no tienen empleo, sabiendo que los transportistas no están trabajando, y encima de esto de Yapa nos viene con este tema de la tasa solidaria. Entonces, ¿cree que existe esa posibilidad o esa predisposición de la autoridad de decir, vamos a levantar así como lo hacía Yacu Pérez la voz, ¿no? Porque si no hubiesen ni siquiera pensado las dos autoridades de decir, vamos a retomar la tasa solidaria. Y ahí que no le hagan coro unos alcaldes de por ahí y un presidente de la Junta Parroquial que sale que no se lo entiende cuando se pronuncia porque no tiene las ideas claras. Entonces, ¿cree que existe esa predisposición de la actual autoridad? Así es. Y eso le digo, mi querido amigo, yo creo que nosotros, los transportistas, si es que ella hace la gestión y si ella exige que salgamos a reclamar, pues estamos a disposición para ayudarle. Porque esa es la obligación de la autoridad, pedir los recursos necesarios que necesitamos para vialidad. Y a mí me preocupa la actitud de la viceprefecta. ¿De Magali Quesada? Porque lamentablemente la gente de Nabón está en contra de la tasa solidaria. Así es, sí. Ninguno no, está. Es que no tenemos buena vialidad. Es que Magali Quesada no está representando no representa ni a las organizaciones indígenas, me lo dijeron aquí los mismos y dirigentes indígenas aquí en este mismo espacio. Entonces, no se sabe a quién representa, qué base representa la actual viceprefecta. Entonces, ahí cuando no hay nada y que solamente se eligen a terna por ser de confianza de la señora prefecta, parece que estamos mal ahí, Mesías. Claro, y lo peor es que ahí usted vio, en Nabón se puso un peaje, pero tampoco dio resultados. Y siguen cobrando encima de esto. Pero no, imagínense, en la vía Girón San Fernando. Usted paga peaje y más arriba la vía llena de huecos. Yo digo, deben de tener vergüenza de cobrar aunque sea 25 centavos por un auto. No tienen derecho a seguir diciendo, deme a nosotros para seguir arreglando las vías. ¿Para qué pusieron el peaje ellos? Para mantener las vías en buen estado. Pero vea, a pesar de lo que cobran ellos, las vías están destrozadas en el mismo sector de ellos. ¿Por qué? Porque no es rentable de que lo que cobran ellos también para el tránsito que existe en estas vías no representa para poder tener la vialidad en buen estado. Yo no sé cómo irán a hacer, por ejemplo, en el tema de Nabón, donde hay una parte que tiene fallas geológicas y a usted le cobran antes de esa parte, encima de esto, ¿no? Antes de ingresar ya a Nabón, usted debe de pagar. Primero pague y después vaya a maltratar su carro. Vaya a ver allá su carro. O sea, nos parece algo absurdo y contradictorio que se siga manteniendo esa política de que los ciudadanos debemos de pagar por todo. Los ciudadanos estamos de acuerdo en pagar por todo siempre y cuando tengamos vías dignas, que estén a la altura de los azuayos y que estén a la altura de los cuencanos. Mesías, ¿qué opina? Oiga, yo siempre trataré de hablar de las malas autoridades que hemos tenido nosotros. Malas autoridades porque lamentablemente en otras provincias se ve la vialidad como existe. Se ve cómo se mantiene la vialidad. Da vergüenza. Usted llega a Chunchi, para acá, destrozada la vialidad. Claro.
Parece que estuviésemos en otro país, ¿no? Otro país. Bueno, imagínense cómo nos tratan a nosotros. La vialidad Cuenca-Guayaquil destrozada. No, imagínense, en 10 años de Revolución Ciudadana apenas invirtieron cerca de 300 millones de dólares aproximadamente, cuando anualmente los cuencanos dan 750 millones de dólares de pago de impuestos. Y mire cómo nos margina, cerca de 300 millones en una inversión en 10 años. O sea, no existe corresponsabilidad. Mientras los azuayos ponen aquí, las autoridades callan y los ciudadanos siguen siendo golpeados. Así es, toda la vida. Eso le digo, nosotros lamentablemente hemos sufrido esta situación de la vialidad, pero sin embargo los cuencanos, cuando vamos a otras provincias, pagamos el peaje. Pero pagamos porque de verdad son vías que están en buen estado, le mantienen y todas cosas. Nosotros lamentablemente no lo tenemos de esta situación. Y eso yo le hago un llamado a la ciudadanía que no vamos a permitir cancelar esa tasa solidaria, porque esa tasa solidaria lamentablemente no nos trae solución de la vialidad, no nos trae solución para decir que con esos 9 millones que se recaudaba, lamentablemente vamos a tener buena vialidad. No lo vamos a tener porque ya hemos pasado cuántos años y no hemos tenido. Ahí está, deudas a 60 parroquias. Así es. Que no, ¿en dónde está ese dinero? Claro. Desde el año 2014. Eso debe preguntar la prefecta primeramente. Con eso haga algo, pues, con lo que tiene que recaudar y dé a la gente, pero para que haga vialidad. No que haga casas comunales y que tampoco haga la cancha y todo eso, ¿no? Que para eso están otros niveles de gobierno. Así es. Y es que la gestión no se ha visto tampoco y ojalá no me vayan a decir, no, es que recién nomás está la señora prefecta. Pues ya estamos más de un año. Claro, y no podemos estar con el mismo lamento de que son nuevas, de que estamos arreglando la casa, cuando la casa nombra un director y después le sacan al director y le ponen a otro director. Así está trabajando la prefectura de la Azuay. Entonces vemos que como que no está un rumbo bien claro y una meta bien definida. Y por eso salen con estas malas ideas, yo digo así, de querer arreglar la vialidad con el bolsillo de los ciudadanos, Mesías Vicuña. Claro, y incluso usted sabe que ellos tienen una planta asfáltica. Ellos tienen en propiedad una planta asfáltica. Bueno, con eso hagan obras, hagan el trabajo que deben hacer las autoridades, porque lamentablemente el bolsillo de nuestros compañeros ya no avanza más para seguir pagando. Ahora mismo con el problema del alza del combustible. Eso es otro, le voy a preguntar eso más adelante. Pero todo esto golpea, mi querido amigo, el bolsillo de nuestros compañeros. Sí, Mesías Vicuña, ¿qué es lo que debe de hacer? O sea, la señora prefecta o la viceprefecta, que también le da bastante asesoramiento, creo que, y a veces hasta malo a la señora prefecta, pues, ¿por dónde deben de ir pensando en sacar los recursos para que esta mala idea o un mal pronunciamiento no se consolide? Ustedes, como sector muy importante de la transportación, como choferes y representantes de diferentes sectores de la transportación, ¿a dónde le diría que apunte para que estos recursos no sean justamente obtenidos nuevamente del bolsillo de los ciudadanos, don Mesías Vicuña? Bueno, lo único que tienen que es cumplir con los informes que dan los técnicos. Aquí dice muy clarito, cúmplase el plazo establecido en el artículo 65 de la presente ordenanza. Los gobiernos autónomos descentralizados presentarán a la Dirección de Fiscalización del Gobierno Provincial de la Azuay el informe que contiene lo que tiene que hacer es caso lo que los técnicos le están pidiendo. Muy bien, aunque estos informes sean desvalorizados por la señora prefecta. Así es que tiene que cumplir. Oiga, porque si yo pongo técnicos es porque el técnico tiene que ser responsable de lo que me está dando haciendo. Pero a lo mejor la señora prefecta tenga más conocimientos que los propios técnicos. No. ¿No cree? Oiga, pero si yo soy chofer, no puedo meterme en la rama del arquitecto. Voy a decir, yo voy a hacer una casa porque soy chofer profesional. Claro, o el abogado va a decir, oiga, yo voy a hacer una operación porque soy abogado. Cada uno, zapatero a tus zapatos, ¿no? Lamentablemente tiene que ser así. Aquí hay informes, y no es pues solamente de un equipo, es un equipo técnico, un equipo de fiscalización, un equipo financiero. O sea, si no hace caso a esto, es porque quiere cumplir con su capricho de seguir con la tasa solidaria. Y como ella fue la opositora desde la primera asamblea
provincial que hubo, quiere mantenerse con eso, pero nosotros no vamos a aceptar esa situación. Muy bien. Aquí trabajemos todos por la provincia, mejoremos las carreteras, las vías de la SUAY, pero trabajando conjuntamente y exigiendo al gobierno lo que tiene que dar para Cuenca. Muy bien, si no hace caso a lo que, porque hay que hacer entender que ella es una autoridad, ¿no es cierto?, que representa la voluntad del pueblo ciudadano para que usted, señora prefecta y viceprefecta, tengan legitimidad, ¿no? Ahí hay que hablarles bien clarito, ¿no? Y si no hace caso al pueblo, al ciudadano que ya no aguanta, estamos más, y vean, no sea cosa, vayan, ciudadanos, les voy a nombrar algo, no sea cosa, vayan a decir, no, es que no podemos hacerlo, es que es inevitable hacerlo. Ciudadanos, cuando escuchen esto de los funcionarios de la prefectura, de los acólitos de la prefectura de la SUAY, digan esto: el artículo 50 del COTAD señala lo siguiente: atribuciones del prefecto o prefecta de la provincia de la SUAY correspondiente a esta dignidad, ¿no? ¿Qué es lo que dice? ¿No? Presentar al Consejo Provincial proyectos de ordenanza de acuerdo a las materias que son de competencia del gobierno autónomo provincial. Presentar con facultad privativa proyectos de ordenanza tributarias que creen, modifiquen, exoneren o supriman tributos en el ámbito de las competencias de su nivel de gobierno. Aquí ya más claro que esto no se puede esperar. Y si que usted solamente está en usted señala justamente, don Mesías, que es un capricho quizás y una discrepancia que puede terminar entre ellos, entre discrepancias políticas que se arregla la señora prefecta y el hoy candidato a la presidencia, Yacu Pérez, pero que no nos endosen ese juego a nosotros los ciudadanos, y que no digan, de ustedes vamos a arreglar las vías, deme la platita para ir a arreglar las vías, porque eso se ve mal, demasiadamente mal, y no vemos su gestión, señora prefecta de allá. No, entonces, cuando ustedes escuchan que no podemos, nómbrenle el artículo que yo les estoy diciendo, de que ellos están en la facultad. Depende única y exclusivamente de la señora prefecta de la provincia de Nazuay volver esta tasa o quitar o desaparecer totalmente. ¿Usted qué le diría a la señora prefecta Mesías? Yo, en nombre de los compañeros de la transportación, lo único que le digo es que esto tiene que eliminarse. Ya está aprobado por los señores alcaldes, los señores presidentes parroquiales, por una mayoría, y ella tiene que respetar la voluntad de un pueblo que le dijo no a la tasa solidaria. Así, clarito. Entonces, lamentablemente, si ella no hace caso, lo que aprobaron en 2 asambleas provinciales, lamentablemente es porque se está buscando problemas con el pueblo de Cuenca y con los transportistas, que es lo que más sentimos, la situación económica por este problema. ¿Podrían entrar ustedes a una especie de negociación? Quizás la señora prefecta, escuchando esto, porque a lo mejor le pueden hacer escuchar, vaya a decirle, vea, a ustedes les vamos a rebajar de quizás esta tasa que ustedes nos van a contribuir, no van a pagar como antes, les vamos a poner una tasa fija. ¿Es aceptable quizás esto? ¿Es negociable? ¿O ni un centavo, Mesías? Háblelo claramente. Lamentablemente los compañeros han dicho ni un centavo de tasa solidaria, ni un centavo más para nadie de impuestos. No influye el problema nuestro, ese influye el problema de todos nuestros compañeros de base. Ya no más. Ahí no más. ¿Hasta cuándo más impuestos, más predios, más tasas que afecten el bolsillo de nuestros compañeros? Lo que han dicho los compañeros, negociar, ¿qué vamos a negociar? Si no hay nada, si hemos visto en cuántos años que no se ha hecho nada por la vialidad. O sea, eso sería seguir engañados nosotros de las autoridades para aceptar esta situación. Mesías Vicuña dice no a un solo centavo la tasa solidaria. Muy bien. Finalmente, don Mesías, ¿cómo les ha venido golpeando? Además de que se les pretende golpear este tema de la tasa, ¿cómo se les está golpeando? Porque la una pretende y la otra le golpea, ¿no? O sea, le dan, con el uno le hacen así, con el otro track, usted se despeja y le dan su tremendo, ¿no? Y me hago referencia al incremento de los combustibles, que esa es otra preocupación que hoy al tema de la transportación lo ha puesto en la cuerda floja. Recordemos que el servicio de la transportación aquí en la ciudad de Cuenca recibía un subsidio, pero ese subsidio tampoco ha sido cumplido por parte del municipio de Cuenca y el alcalde tampoco, ¿no? La semana pasada ya se declararon en crisis los señores transportistas, pero el combustible sigue subiendo.
Don Mesías. Bueno, esto que quería indicarle, mi querido señor periodista, nosotros el día jueves teníamos una reunión con el señor gobernador. De ya quiero darle mis más sentidos pésame por el fallecimiento de su padre. No nos pudo atender por esta situación de calamidad que se encontraba, pero nosotros, yo creo que en esta semana nos vamos a reunir con el señor gobernador, que es el representante del Ejecutivo, y ya hemos entregado una carta para el señor presidente de la República, indicándole cuál es nuestra posición de los transportistas de Cuenca. Y yo creo que es el mensaje de todos los transportistas del país, porque lamentablemente en la situación que hemos vivido durante casi un año, de que no teníamos ingresos, recursos, los transportistas, y el problema que se dio en octubre se está dando, pero por meses. Entonces, esto indica de que nosotros tampoco estamos de acuerdo ni vamos a aceptar esta situación. Lamentablemente, si es que los dirigentes nacionales tienen algún negocio, a lo mejor van y aceptan algún acuerdo que puedan ellos tenerlo, pero si hablamos de bonos, de esas cosas, ya no hablemos de bonos. Pero ya les tomaron el pelo a los taxistas, recuerden esas tarjetas chimbas, ¿no? Las que decían vayan con $100 y no había nada. Acá vinieron con bombos y platillos. Desde el dirigente nacional vino a festejar, porque a Cuenca le toman, discúlpeme como giles. Porque lamentablemente vinieron a dejar las tarjetas a los taxistas, que sí, esta es la recompensa. Y vea, no les dieron un solo centavo. Eso mejor permitió de que con esa tarjeta les paguen otros rubros que han estado debiendo los compañeros, por ejemplo, en las agencias nacionales de tránsito, de esas partes. O sea, le devengaron, le quitaron. Devengaron. ¿No? ¿Y por qué cree que nos tratan así estas sinvergüenzas de autoridades, ¿no? Como nos tratan de hacer los giles, porque van al ciudadano, sí, pero los ciudadanos no están solos, están representados y tienen representatividad y tienen autoridades. ¿Por qué cree que nos tratan así? Bueno, lamentablemente porque los dirigentes debemos tomar decisiones conjuntas, no divididas. Yo le digo, lamento mucho, por ejemplo, he estado en las reuniones de los dirigentes nacionales. El uno defiende su rama, el otro su otra rama. Si a mí me dan, yo no digo nada. Bueno, es en el caso de los dirigentes, pero en el caso de las provincias, ¿a qué provincia más le tomaron el pelo como vinieron a tomarnos el pelo acá? Entonces, que por eso dijeron, pues allá pero sí. Es que ahí voy. ¿Por qué cree que nos toman el pelo a la provincia de la Suay? ¿No? Porque si hubiese sido quizás en la provincia del Guayas, rápido hubiese salido la alcaldesa a mandarles al requinto. No, claro. El prefecto igualmente hubiese salido. Pero aquí, ¿por qué cree que se nos burlan sinvergüenzas? Claro, eso le digo. Nosotros, por eso yo le he dicho siempre a los compañeros de la rama de la transportación, nosotros tenemos que defender a nuestras bases aquí. No esperemos que nos den a nosotros defendiendo a nadie. Y eso ha perjudicado inmensamente al transporte urbano, al transporte que más es el afectado, el compañero, el transportista que tiene el vehículo que usa el diésel. Ahora, imagínense los compañeros del transporte estudiantil, ni siquiera están trabajando y con el alza ya casi de 24 centavos. Así es. Es bastante. Así es bastante. Ahora, ¿quién va a pagar esa situación? Si arbitrariamente, o sea, también lo único que van a pedir los transportistas es a pedir las alzas de las tarifas. ¿Y quién va a ser afectado? El pueblo en general. ¿Por qué? Porque si la persona que le trae la mercadería del Guayas, de otras provincias, le sube la tarifa del transporte, también el dueño de esta mercadería tiene que subir al pueblo. Así es. Y el que va a pagar es el pueblo. Porque lamentablemente aquí, con la alza que se está dando del combustible, todo el mundo va a pedir la alza de las tarifas. El urbano, el interparroquial, el intercantonal, el provincial. Y hoy que no tenemos encima de esto plata para seguir pagando más, ¿no? Entonces, esto es penoso que le esté sucediendo a la provincia de la Suay, don Mesías,
donde tenemos autoridades que lamentablemente ya no levantan la voz. La única que estaba acá levantando la voz y que quizás por esa altivez que tenía la provincia de Azuay era un poco, ya estaba siendo un poco respetada con el prefecto Yacu Pérez, pero hoy en día pues entendemos que esta situación ha declinado porque existe pasividad en cuanto a los representantes de los ciudadanos, don Mesías. Así es, o sea, lamentablemente no hay la gestión. Y le digo, el ex prefecto tomó las cosas como políticas, ahí sí tomó las cosas como políticas para crear esta tasa solidaria. Pero confiamos en las autoridades pensando que se estaba manejando bien y se iba a manejar bien esa tasa solidaria. Lo que se dice para vialidad, pero nunca. Y después de eso, estos dineros, no sé si es que estén en las arcas de la prefectura, en el departamento financiero, porque si nos han pagado 60 parroquias rurales, no les han dado la tasa solidaria, no en todos los años, en algunos años, ¿en dónde está ese dinero? Ahí está. Y son 9 millones por 4 años. Bueno, ¿en dónde está ese dinero? Pues con ese dinero, siquiera la señora prefecta, que con eso haga la gestión ante el gobierno para poder tener las vialidades que nos merecemos los cuencanos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ya hemos sufrido el paso de tantos asambleístas que pasan por aquí. ¿Qué van a hacer allá? A sentarse, a oír lo que, eso sí, el del Guayas, el del Oriente y todo el mundo reclama, que los señores nuestros no reclaman nada. Yo concuerdo, porque imagínense, por ejemplo, en Loja, lugar de donde yo soy, había 4 carriles desde Loja a Catamayo, ¿no? Entonces, pero ya no estamos directamente en el tema de los estudios, vamos a ver, vamos a analizar y todo eso. Aquí nos vienen a decir el tema de la circunvalación sur, cerca de 500 millones de dólares, y que todavía encima de esto nos quieren cobrar peaje. O sea, dejen de ser tan cínicos, ¿no? Oiga, y lo peor es que yo oía decir que primero quieren que la firma que va a acreditarse este trabajo, primero cobren el peaje, después para hacer la obra. O sea, ¿a dónde quieren llegar, oiga? Solamente se ve justamente aquí, ¿no? Es una situación bastante complicada y yo le quiero agradecer justamente a usted, don Mesías Vicuña, por estar en este medio de comunicación con su posición clara y altiva como debe de ser, ¿no? Sí. Y la posición firme, no bailarina de aquí, de que sí, que vamos a conversar, aquí ya ha dicho. Ni un solo centavo más a esa pretendida o mal pensado retorno de la tasa solidaria. Gracias, Mesías Vicuña. Ahora, si es que algún dirigente le gusta eso y quiere que se perjudique a las bases, ya hay responsabilidad de ellos, porque si hay dirigentes también que se pueden prestar para eso. Muy bien, aquí nos escriben Carlos Morocho. En Xiña, la exalcaldesa Magali Quesada nunca lastró las vías. Con esa plata solo les daba el lastrado a los pachacutic, dice, deben ser a los críticos, ¿no? Partidario, hoy sigue en lo mismo la viceprefecta Magali Quesada Minga. No, Huguito dice, tanto que cobran estos señores, ¿qué hacen con ese dinero? Me suscribo a las palabras de don Mesías Vicuña. Marlene Quito, la prefecta se ganó el puesto por casualidad, empezó como, bueno, no digo esto, demostrando solo odio con su pachacuti crítico, tiene que respetar lo que ya está arreglado, ya mismo empieza a subirse el sueldo, dice, el sueldo pasa dolida, que se tuvo que bajar el sueldo. ¿Será eso? Quizás que se bajó el sueldo y después, bueno, dijo, bueno, vamos con todo. Ojalá no, ya se bajaron el sueldo. Entendemos que deben de tenerlo así, si no, imagínense, quieren servir a la ciudadanía porque tienen sueldazo, ¿no? Entonces, Carlos Morocho, yo digo, porque solo ha servido para el reparto entre los de Nabón y ellos no pagan impuestos, solo quieren ayudas y toda esa situación. Gracias a todas las personas quienes nos vieron y gracias a Mesías Vicuña, presidente del Sindicato de Choferes. Ha sido un gusto. Nos vemos el día miércoles, Dios mediante. Gracias.